tiempo especial, un tiempo de cautividad, pero un tiempo también donde allí Dios siempre a través de los profetas habló a su iglesia y sigue hablando, ¿verdad?, a la iglesia. Solo ha cambiado un poco a veces los mensajes. Cuando vemos la Biblia, vemos a Jeremías, vemos a Ezequiel, uno de Isaías, uno de los profetas o los profetas mayores del Viejo Testamento, podemos entender que generalmente las palabras que venían de parte de Dios a la gente, a su pueblo, a sus hijos, tenían que ver con restauración, tenían que ver con arreglar, ordenar sus vidas para poder ser bendecidos por el Señor. Hoy en día hay muchos profetas, pero muy pocos hablan de ordenar, de arreglar, de volverse a Dios. Porque yo siempre digo, para que un hombre o una mujer llamado por Dios nos diga que está todo lindo, está todo bien, que Dios nos ama, ya lo tenemos en la Biblia, ¿o no? Lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Dios nos haga ver en qué estamos errando, en qué nos estamos equivocando. Porque las cosas bien creo que ninguno, me pongo en primer lugar, la estamos haciendo. Creo que ninguno, como yo digo, nos crecieron alas y como se dibuja generalmente los ángeles, no es que tengan una aureola o un alito en la cabeza, pero ninguno somos santos. Vamos hacia la perfección, ¿verdad? Vamos caminando, vamos mejorando cada día. Pero estamos viviendo tiempos complejos, tiempos de crisis, pero no solo de crisis a nivel mundial, con guerras, con problemas, enfermedades, sino crisis espirituales. Crisis que llevan a muchas personas a no entender o a no saber el verdadero cometido o el verdadero llamado de parte del Señor. Y cuando vemos todo esto que está pasando, tenemos que darnos cuenta que los tiempos se están acortando. Más allá, vio que los pronósticos y los científicos dicen que dentro de pocos años, en vez de 24 horas, va a haber 25 horas del día. Sí, porque la Tierra cada vez gira más lento. Pero bueno, la Biblia dice que los días serían acortados, si no nadie sería salvo. Entonces, ¿en qué se va a cortar si la ciencia dice que se van a alargar las horas? Se acortan los rendimientos. Hablaba la pastora Ana hace un rato, la tercera Santa Cena del año 25. Y parece que fue ayer que dijimos Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. O sea, los tiempos vuelan, las horas se podrán aumentar, pero nuestro tiempo de trabajo, tiempo de buscar a Dios, tiempo de hacer las tareas, tiempo de dormir, nuestros tiempos cada vez rinden menos y cada vez tenemos más ocupaciones y cada vez tenemos más cosas y siempre, desgraciadamente, el Señor queda un poquito relegado. ¿O no? ¿No? Solo a mí lo dejo de lado al Señor. Lo dejamos un poquito de lado. Pero miren lo que dice en Ezequiel, en la versión Dios habla hoy, que es la que usamos. Yo he buscado entre esa gente, su pueblo, ¿verdad? En Jerusalén, le estaba hablando, a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. La Reina Valera usa una expresión que no es común, pero que está claro en la definición, dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Y no lo hallé, dice Dios. Y no estamos hablando de la Iglesia Jesús La Roca, que hoy podremos ser 35 o 40 personas máximo. No sé si llegamos a tanto. Estaba hablando a millones de personas. No estaba hablando a 100, a 200, a 300, estaba hablando a su pueblo. Mucha gente, hermanos. Dice, no encontré. Pero yo quiero en esta mañana, en primer lugar, detenerme en la expresión de que pusiese vallado. ¿Qué es un vallado? Una cerca, un muro. En las diferentes versiones habla, ¿verdad? Una separación. Algo que marque un límite,
algo que nos delinee dónde estamos. Usted que tiene o convive o vive en su propiedad y convive con vecinos, con gente, usted tiene límites, ¿o no? Y usted no va a hacer algo del otro lado, ni el vecino pasa a su lado, porque si lo hace, no termina bien el asunto. Dios le estaba diciendo que su pueblo no ponía vallado, quiere decir, no tenía límites. Y cuando no hay límites en nuestra vida, ¿qué sucede? ¿No hay libertad o sí? La libertad tiene que ver con las leyes, la libertad tiene que ver con, como dice, la libertad responsable, ¿no? Porque la libertad irresponsable se convierte en libertinaje. Y eso es lo que Dios estaba hablando y es lo que vamos a concluir el mensaje, que el tema central es la autocomplacencia. Vivimos en un tiempo donde las personas solamente se acercan a Dios, y espero que usted y espero que yo no seamos así, buscamos satisfacción personal. Entonces, vamos a ver una de las definiciones o uno de los términos de vallado. En una placa allí que dice, en términos espirituales, un vallado es un cerco. ¿Un cerco de qué? De protección espiritual que se levanta a nuestro alrededor de nuestra casa, de nuestra familia, mientras nos sometemos y nos acercamos más al Señor en oración, en ayuno y en santidad. ¿Cuánto hace que no oímos o no predicamos de santidad? Sin embargo, la Biblia dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, un cerco, un vallado. Cantaba nuestra hermana Flavia que sí hay que hacer una protección y también, ¿verdad? Tiene que ver, hablaba de la armadura, hablaba de la guerra. Tenemos una guerra, tenemos un conflicto. Pero acá el pueblo de Israel, el conflicto no era tanto con el enemigo, sino que el conflicto que tenían era que ellos estaban prácticamente conviviendo y haciendo las mismas cosas, las mismas prácticas que hacían los que no eran hijos de Dios, que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces no había diferencia, no había un vallado, no había algo que distinguiera, no había algo que separara, no había algo. Pero como si fuera poco, Dios dice, no había nadie que intercediera, leíamos en la versión Dios habla hoy. ¿Qué es interceder? Pero además de eso, cuando usted intercede, se interpone, usted está en el medio. Imaginen, no sucede en la iglesia, somos una iglesia perfecta, pero la pastora Ana se para aquí y el hermano Hugo, voy a mencionar a dos que no se me van a enojar, se paran aquí y dicen, no, Hugo, estás equivocado. Ana dice, no, tenés razón, no, pero mirá, y empieza una discusión. ¿Qué toca hacer yo? Un momentito, Ana. Hugo, un momentito. Acá no se trata de razón, acá no se trata de deseo, se trata de entender. Yo me interpongo ante una y otra persona para evitar un mal mayor. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel en el desierto, cuando iban caminando, peregrinando, en un momento Moisés estaba hasta acá y bueno, y ya las quejas y Dios le daba todo, y Dios le había prosperado, Dios le había bendecido, y Dios le dice a Moisés, bueno, ya está Moisés, tenés razón. ¿Se acuerda ese pasaje? Los voy a exterminar a todos y te voy a dar un pueblo nuevo. ¿O no? ¿No le dijo eso Dios? En palabras parafraseando, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés? Se interpuso entre la decisión de Dios y entre... Capaz que Moisés podía haber dicho, sí, Señor, ya, ¿verdad? Quiero otro pueblo porque este ya me ha sacado canas y ya no... Estoy cansado. Todos nos cansamos de las situaciones, de los problemas. Pero ¿cuál es la solución? Interponernos entre lo que viene de Dios para que también, por causa del pecado, Dios no haga que se agrave más la situación. Entonces se interpuso Moisés,
porque el juicio de Dios, de alguna manera, iba a exterminar a aquella gente. Como el pecado nos aísla y nos separa de Dios y nos va a terminar destruyendo. Entonces, interponerse, interceder, es más que orar. Usted y yo oramos todos los días, dice, hay que pedir, hay que orar, hay que clamar, pero la intercesión. Pablo, estando preso, mandaba carta y decía, oren por mí, intercedan ante Dios, para que Dios toque las autoridades y haga esto y lo otro, para que Dios me dirija, para que Dios haga intercesión. Y ahí vamos a la segunda placa. La intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para que obtenga un bien o se libre de un mal. También se puede definir como la mediación, arbitraje, intervención o conciliación. Hermanos, todos oramos todos los días, pero yo estoy seguro que dentro de sus varias oraciones que realiza o realizamos a Dios, más del 70% tiene que ver con nuestras necesidades. Porque de eso se trata también. Dios satisface o no las necesidades. Hablamos que Dios prospera, hablamos que Dios nos guarda, hablamos que Dios nos bendice, hablamos que Dios nos libra del mal. Y claro que es fundamental orar. El Padre nuestro de cada día, ¿verdad? El Padre nuestro, danos el pan de cada día, como diciendo, danos la porción, la ración. Pero eso tiene que ver con algo personal. Es mi devoción a Dios, es mi culto, es mi alabanza al Señor. Pero esto es más profundo. La intercesión es que usted se pone en la brecha, dice la otra versión, en medio de la situación. ¿Verdad? ¿Para qué? Para revertirla, hermanos. Usted no agrava ni acrecenta nada, usted interviene. Usted se pone en la brecha. Sí, Ana y Hugo, vuelvo al ejemplo. Tenés razón vos, Ana. Hugo, sí, tenés razón, Hugo. Ana es así, sí. No, yo no me puedo poner a favor de uno, a favor de otro. Yo no puedo unirme a esa situación. Tengo que interceder, porque si hay alguien que puede revertir el juicio que existe en el mundo por el pecado y la maldad, es Dios. Entonces la intercesión, que es una oración, por supuesto, tiene que ver con lo horizontal. Yo siempre digo la cruz, un palo vertical y un horizontal. Cuando nos relacionamos con Dios, automáticamente Jesús se extendió, Jesús abrazó, Jesús cobijó y Jesús hizo todo y dio su vida. ¿Para qué? Para salvarnos. Jesús fue y es el que intercede, dice la Biblia, ante Dios por nuestras vidas. Es el sumo sacerdote. Después de su muerte se convirtió para estar orando e intercediendo a favor de ¿qué? Suyo y mío. Jesús intercede todos los días por usted y por mí, hermano. Pero Él espera que usted y yo también podamos interceder por ¿quiénes? Dice la Biblia por todo. Me guste o no me guste, me caiga bien o no me caiga bien. Por el hermano, por la iglesia, por los pastores, pero también habla de las autoridades, habla de los gobernantes, habla de todo. Interceder Dios, porque en el bien de un pueblo, de una ciudad, de un país, del mundo, va a estar nuestro bien. Y Dios le había dicho a su pueblo que oraran y clamaran para que fueran bendecidos. Tenemos un deber de orar por Israel. Tristemente yo conozco cristianos que no pueden ver a un judío. Sí, los judíos son tremendos en lo económico. Pero hay un deber, dice, tenemos que orar por la nación judía. Tenemos que clamar por nuestros hermanos. Y sabemos que la Biblia se va a cumplir y que va a llegar un momento y las naciones se van a lanzar contra Israel. Y va a pasar porque lo dice Dios. Pero no nos toca emitir juicio. Qué bien, qué mal. Y
nadie se me ofenda si tiene familiares palestinos o familiares que están en contra de Israel, pero la Biblia nos manda a orar por Israel. Y eso es intercesión. Me guste, no me guste, me agrade, no me agrade. Tengo que interceder. Interceder a Dios. Interceder por las autoridades, por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, por los líderes. ¿O no? ¿Qué es interceder? Interponerse. Ponerse en el lugar o en medio. Señor, bendice a fulano. Yo sé, Señor, que fulano no anda bien. Yo sé que fulano no está haciendo las cosas correctas. Pero en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia, perdónale. Restáurale. Señor, mira lo que está haciendo fulano. Toma cuenta. Nos ponemos de jueces. Y el único juez es Dios, hermano. Y mi deber y su deber es interceder. La intercesión tiene que ver con relacionarme, pero ponerme en el lugar y en el medio a favor de esa persona para que Dios lo salve. Todos, en esta época, en este tiempo, en este año, nosotros nos entraron dos veces nos robaron la iglesia. ¿Cuál fue nuestra primera reacción? ¡Uy, qué horrible, qué tremendo, que el país, que esto, las autoridades! Y nos quejamos. Pero también oramos, Señor, intercedemos por esas personas que entraron. No importa lo material que se llevaron, lo que importa ¿qué es? Que quizás al pisar tu casa, quizás al pasar aquí, estar aquí en algún momento de su vida o en algún momento de nuestra vida, lo vamos a ver entrar por la puerta y decir, yo fui uno de los que entré, robé, pero estoy arrepentido y quiero entregarme al Señor Jesús porque lo que hice estuvo mal, pero tuve un encuentro con el Señor. Pero eso va a suceder si usted y yo intercedemos, oramos. No criticamos, no juzgamos, no acusamos. Nos ponemos en el medio, hacemos vallado, cercamos a la persona para bien y no para mal, porque a veces hacemos vallado de aislamiento también. Con esta no me junto. Es un caso mundano. Qué triste, ¿no? Cuando en una familia llega Navidad, llega un cumpleaños, llega una fiesta y están los cristianos por acá y los no cristianos por el otro. Jesús hizo eso estando en la tierra. Jesús participó de una boda. Todavía multiplicó el vino. Dice, qué locura lo que hizo Jesús, el primer milagro del Señor. Todavía lo vienen a buscar y le dice, Señor, tu padre, tu hermano, tu familia te busca. Dice, mis padres, mis hermanos, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces que Dios nos ayude porque a veces estamos desenfocados, a veces tenemos un evangelio diferente al que nos dice la Biblia y a veces nos asemejamos demasiado al pueblo de Israel. Y Dios está esperando de ti y de mí en esta mañana que intercedamos. Dejemos los acontecimientos para Dios. Dios se encarga de cumplir su palabra, de juzgar a cada uno. Me leía ayer, mi esposa, creo que fue ayer, que me leía que había un hermano en una iglesia, quizás lo ha leído porque hay muchas referencias, que criticaba a todo el mundo de la iglesia. Entonces el pastor dice, me voy de la iglesia, porque es una iglesia que critica a todo el mundo, que no hay comunión, no hay amor en esta iglesia. Y el pastor le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, dice. Yo te voy a dar un vaso lleno de agua que se desborda. Dice, vos tenés que, no sé si durante 3 días o 3 horas. 3 vueltas. Vos con el vaso de agua, y no tiene nada que ver con el agua bendita, ya no se adelanta los pensamientos. Vos con el vaso de agua, dice, imagínense, se lo doy aquí, tiene que salir por acá, ir para el fondo, subir la escalera, bajar y volver al altar 3 veces, 3 vueltas. Obviamente, ¿no? Dice, si
eso, después andate tranquilo. El hermano volvió 3 vueltas con el vaso intactos, al borde del agua. Y dice, acá está, pastor, lo hice. Pero ¿cuál era el mensaje? La paradoja, dice el pastor. Bueno, en esas 3 vueltas que diste al templo, ¿viste defecto en algún hermano? ¿Viste alguna imperfección en algún hermano? No, pastor. Dice, ¿por qué no? Y porque tenía que cuidar que no se me volcara el vaso, porque usted me pidió que diera 3 vueltas con el vaso. Entonces el problema ahí está radicado, en que tu atención, cuando era el vaso, fue prestar atención a algo y no miraste lo demás. ¿Cuál es la alegoría? Hay que servir a Dios y hacer lo que Dios nos pide. Y dejar que cada quien haga lo que le plazca, porque vamos a dar cuenta a Dios por nuestros actos, por nuestros hechos, por nuestras obras. Al final de los tiempos no nos toca a nosotros señalar. Que Dios nos ayude, hermano, a entender. Y ese hermano quedó perplejo, porque quedó con un simple ejemplo, se dio cuenta de que él le prestaba más atención a los errores, a los defectos de los demás, sin darse cuenta que él tenía una misión que hacer, él tenía algo que atender, él tenía algo que cuidar. Y así nos pasa a nosotros. Está comprobado que el 80% de lo que criticamos para afuera, lo primero lo hacemos nosotros. 80%, hermano. Disparate. Ah, sí, porque a mí no me gusta tal cosa. Y nosotros lo hacemos igual. O a veces peor, como decimos, que Dios me perdone. Pero esta hermanita no. Ayúdanos, Dios. Dios quiere que intercedamos. Si hoy Dios buscara entre nosotros alguien que intercediera, ¿lo encontraría? Usted es un hombre y una mujer que intercede, que ora, que clama, que gime, que se pone en la brecha para que Dios también salve al pecador, para que Dios no destruya, para que Dios y su juicio no siga arruinando a las personas. Tristemente, lo que voy a decir, hace muchos años, lo que es la religiosidad, muchos años, más de 40 años quizás, Judy, mi esposa me puede ayudar, pero más de 40 años una anciana echa a su hija adolescente a la calle porque se había ennoviado con un muchacho del mundo. Estoy hablando hace 40 años atrás, algo que hoy capaz que es común, ¿no? ¿Qué disparate decimos nosotros? Es así, ¿no? 40 años por lo menos. ¿Cómo va a echar a su hija a la calle? ¿Sí, no? El pecado en mi casa no comparte, no tiene cabida. ¿Qué hizo con su hija? ¿La alejó del Señor? ¿Le quitó la cobertura, el cerco espiritual? ¿Y le envió a dónde? A las garras de Satanás. Y después de muchos años dijo, ya era tarde. No, hermano, intercedamos, oremos, gemimos ante Dios, clamemos ante Dios, pidamos a Dios por misericordia, a su favor, para que intercedamos, para que Dios no cumpla su palabra. Porque no es que Dios quiere destruir, no es que usted cree que Dios quería destruir a su pueblo Israel después de todo lo que hizo. Lo estaba probando el corazón de Moisés. Porque ¿sabe lo que Dios está buscando de su pueblo? Que seamos pacificadores. Gloria a Dios. ¿Qué es ser un pacificador? Vos sabés. Bueno, sí, pero tendrá sus razones. Sí, seguramente. Y seguimos agregando y ponemos más piedra en la mochila del hermano, ¿verdad? Imagínese, usted va con una mochila con piedra, viene uno y pin, y otro y pin, viene otro y pin. Cuando llega el día de terminar, usted no puede avanzar. Seamos pacificadores. Dios quiere que seamos pacificadores. Seguimos en otra placa. La intercesión en la oración.
Dice, la oración intercesora es una petición o súplica en favor de otra persona. Por eso quiero dejar bien claro, no es que usted no ore. Dios nos dijo a Ezequiel, no hay nadie que ore, no hay nadie que pida, no hay nadie que interceda. Ese es el mensaje, no hay nadie que se ponga en la brecha, no hay nadie que se ponga en el medio. Seguramente nuestra hermana Flavia cada culto dice, oren por mí para que Dios me ayude, para que Dios pueda darme talento, sabiduría, pueda cantar, pueda seguir adelante y pueda vivir también. Es así, ¿no? El segundo punto dice, la intercesión es una oración típica de una persona que tiene una misión para el bien de los demás. Esto no es personal. Y por último dice, la intercesión puede ser una actitud voluntaria impulsada por el amor de Dios. Claro, ¿cómo vamos a interceder aún por alguien que nos hace daño si no tenemos el amor de Dios? Humanamente es imposible. Pero con el amor de Dios todo es posible. Y cerramos con Deuteronomio. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a su pueblo? Por eso las consecuencias de ahora. Allí, Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice, subimos un poquito, bajamos, tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejan de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Y aquí viene la parte interesante. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que le hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro, su plata y todas sus propiedades, ¿qué dice el 14? No se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es el pecado? Uno de los tantos del siglo XXI, la autocomplacencia. Señor, dame, como la oveja, dame. Necesito. Usted sabe que nosotros criamos una oveja y bueno, y bailaba solo cuando necesitaba comida, alimento, estaba enredada. Y ahí no había quien le hiciera callar. Cuando no, como decimos, ni bolilla nos daba. La llamábamos y ella seguía comiendo. Cuando estaba enredada, cuando no tenía más pasto, cuando estaba atada, por supuesto, ahí empezaba, y así somos. El pecado de la autocomplacencia tiene que ver con solo pensar en uno y no en lo demás. Y no nos damos cuenta que eso nos acarrea condenación, problema, porque la Biblia dice que somos un cuerpo, que nos necesitamos los unos a los otros, ¿o no? ¿O no? Si estamos aquí, tenemos un edificio, tenemos un lugar, es porque alguien, guiado por el Señor, usted, los que ya no están con nosotros, colaboraron, ofrendaron, dieron, pusieron, oraron, clamaron, y Dios hizo un milagro. Pero siempre el resultado de los milagros, las maravillas, los prodigios de Dios vienen acompañados de la intercesión. Dios no va a hacer nada, aunque tiene toda potestad y poder para hacer lo que Él quiera, o no va a revertir nada de lo que está en su palabra si usted y yo no clamamos. Por eso Moisés dijo, no, Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos? ¿Cómo el Dios que sacó a su pueblo con maravilla lo va a destruir ahora? No, Señor, no. Y mire que Moisés estaba hasta acá. ¿O no? Pero Moisés, aunque estaba hasta acá, su corazón y el amor de Dios latía. No, yo no puedo ser responsable de eso. Yo no puedo ser culpable de esto. Yo no puedo avalar el juicio y la destrucción. No. Yo tengo que interceder, tengo que clamar, tengo que gemir, tengo que orar, tengo que pedir, tengo que decirle al Señor, ayúdame. Y hoy en día, hermano,
hermano, todos. Me pongo en primer lugar. Dios me habla a mí primero. La autocomplacencia. Primero yo, después Dios, después el hermano. No, primero Dios. Sí, Dios quiere que usted, su familia, sea bendecido, prosperado. Pero la prosperidad también viene acompañada de cómo prospera su alma, como le dijo Juan a Gallo. ¿Se acuerda? Puse la hora, pero andamos por ahí. Amado, deseo, cómo prospera tu alma, cómo prospera mi relación con Dios. Como vuelvo a decir, primero hacia arriba, para luego horizontal. Nosotros buscamos lo horizontal, las bendiciones, el abrazo, el afecto, la cobertura, la protección, la sanidad de Dios, sin ir a la fuente del recurso. La definición de religión es el hombre buscar el favor de Dios por sus propios medios. La definición del cristianismo es Dios llegando al hombre. Hay una gran diferencia, ¿no? Por eso de nuestras abuelas y nuestros padres, no, yo ayudo a todo el mundo, doy limosna. No, yo no hago mal a nadie. Pero el Evangelio es mucho más que eso. Es relación, comunión con Dios. Hermano, ¿qué le parece si en esta mañana nos ponemos en la brecha? ¿Qué le parece si esta mañana oramos e intercedemos? ¿Cuántos hijos pródigos están fuera de la iglesia que un día estuvieron y no están? ¿Cuánta gente se fue herida de la iglesia por mi actitud y por su actitud? ¿Cuánta gente hemos expulsado de la iglesia no porque la hemos echado con una carta por mal testimonio, sino porque nuestras palabras la han herido? ¿O no? Sí, hermano, porque a veces somos fariseos, religiosos, y a veces pensamos que la gloria es solo para nosotros. Y no, hermano. Entonces en esta mañana que Dios nos interpele a cada uno de nosotros, nos haga ver que necesitamos interceder. Dejemos 24 horas, un día, no propongámonos decir, bueno, este día no voy a orar por mí y mis necesidades, este día voy a orar por la iglesia, voy a orar por mis hermanos, voy a orar por las autoridades, voy a orar por el gobierno, voy a orar por él. No, esto no, porque yo soy, no importa, hermano. Debemos de orar por todas las personas, debemos de orar para que le vaya bien a las personas que aún están sobre nosotros, porque si le va bien a ellos, nos va bien a nosotros. No, el pastor ha prosperado tanto, yo ya no voy a dar más el diezmo ni la ofrenda. Si el pastor prospera, porque usted prospera. Porque la iglesia prospera en base a que usted da lo que Dios dice que Él le da. Y la bendición viene de Dios. Así que en esta mañana